Ok, nada, bienvenida, dando la bienvenida a esta querida familia de Maranata en nuestra primera actividad del año y la dedicamos al Santo de los Santos, a San José. Estoy empezando a saludar a la familia de Maranata con mucho amor, Hola, con Manuela. cariño, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza en un nuevo año. Felicidades a todos, a todas. Y acostumbrando a, antes de presentar Marisita, a presentar a Padre, Marisita acostumbrando a la tradición de los anuncios parroquiales, pues vamos a tener, ahora en este mes de enero, vamos a tener una adoración el día 27 y lo vamos a hacer en la forma que lo hemos hecho hasta ahora, en 2 turnos y llamando a Maranata, a Ana María para separar el turno. Eso sería el día 27, que es el último miércoles del mes. Y para febrero, pues anticipando un poco, no estamos completos con el calendario, pero sí el miércoles 10 de febrero, vamos a tener al padre Tito explicándonos algo de la encíclica Fratelli Tutti. Tendremos algo más, pero todavía pero anticipando que va a ser la explicación de la encíclica en febrero 10. Así es que ahora Marisita con mucho cariño presenta a nuestro invitado, padre Danilo, con mucho cariño. Es un honor para mí el presentar al padre Danilo, a quien conocí hace alrededor de 4 años, cuando fui en peregrinación a Tierra Santa, guiada por él. Es una experiencia increíble que se los recomiendo a todos los que no lo han hecho. Ya cuando salgamos de la pandemia, el padre Danilo empieza otra vez con sus peregrinaciones. Apúntense porque es una maravilla. Nacido en República Dominicana, pero hijo adoptivo de Puerto Rico porque lleva muchos años aquí. Párroco de Santa Cecilia en Cupey, cristiano, eso es bien importante, cristiano, sacerdote y fiel creyente de la palabra. Sin más, les presento al padre Danilo. Muy buenas tardes. Pues con cariño, es la primera vez que he aceptado este reto de poder comunicar la palabra a través de la computadora. Yo soy más del método antiguo, del encuentro cara a cara, pero dije ahorita que Marisita no tenía el voto de castidad, porque si ella le ponía el ojito a un chico, se lo conquistaba, porque insistió tanto hasta que conquistó que yo pudiera estar delante de ustedes a través de este medio. Vamos con humildad a invocar al Espíritu Santo para que Él sea el artífice, el medio, para que podamos compartir esta tarde este tema que lo he hecho con tanto cariño, San José, un hombre al servicio de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ha adoctrinado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de la invocación al Espíritu Santo, vamos a estarnos manejando con la palabra de Dios. Yo quisiera que conmigo hiciéramos la letanía a San José, para que desde ya se haga presente en nuestros corazones y en este medio tan eficaz para la evangelización. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fistísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Le estableció, Señor, en su casa y jefe de su hacienda. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis queridos amigos, con alegría iniciamos esta meditación. San José, un hombre al servicio de Dios. Quisiera primero, antes de pasar al desarrollo de la meditación, contarles cómo fue mi relación con San José. Contarle un poco de historia, porque las experiencias religiosas son tan personales y yo suelo decir que no se le puede echar las perlas a los perros, porque lo que es algo, un tesoro para mí, quizás no lo sea para algunos de ustedes. Entonces, contar siempre las experiencias espirituales son siempre un poquito tediosas. Estando yo en el seminario, tuve la suerte de cuidar por muchos años a un sacerdote claretiano que vivió muchos años en Puerto Rico, el padre Cecilio Pérez Manzanares. Él fue el capellán del Hospital Metropolitano, casi 40 y pico de años, ¿no? Y el padre Cecilio fue un hombre devotísimo a San José, pero muy devoto. Incluso murió el día de San José. Y cuidando al padre Cecilio en su ancianidad, pues yo entré en contacto con San José. Luego, con esa experiencia, me fui al seminario a México y allá entonces empecé a descubrir la teología de San José. Y San José pues me hizo unos cuantos milagros personales.
Y cuando yo entré al estudio de las Sagradas Escrituras y me encontré con este hombre, yo dije que él tenía todos los méritos de la Virgen. El mismo proceso que Dios hizo con la Virgen, pues lo hizo Dios con San José. Pero por cuestiones históricas, pues él quedó como un poquito apagado. Y yo me hice el propósito de que cuando me ordenara sacerdote, yo lo iba a mencionar al lado de la Virgen en la plegaria eucarística todos los días. Le quiero decir que eso me trajo problemas, porque entonces yo me ordeno, vengo y asumo la parroquia Santa Cecilia, y en las otras parroquias que yo estaba, pues yo mencionaba en la plegaria todos los días San José, antes de que el Papa lo estableciera, ¿no? Y lo pusiera en el misal. Y entonces eso hizo que yo celebraba la misa nada menos que en el hogar Santa Teresa Jornet. Y había unos padrecitos que en paz descansen, pues ellos llamaban al obispo todos los días que yo mencionaba a San José en la misa, todos los días que no había que mencionarlo. Bueno, ya yo estaba que no encontraba. En varias ocasiones me llamaron del obispado y un día vino el encargado de los sacerdotes. Estaba yo rezando laudes de mi acuerdo y llegó él a hacerme una reprimenda porque ¿por qué yo tenía que mencionar a San José todos los días en la misa? Digo yo, pero ¿qué tiene de malo? Bueno, eso hizo que yo tuviera que dejar de celebrar misa en el hogar Santa Teresa Jornet. Y un día yo me encontré con Monseñor Roberto y yo le dije a él, Monseñor, mire, perdóneme que le haya causado yo estos problemas por San José. Y él me dijo, síguelo haciendo. No me dijo más nada porque yo no tenía tanta confianza con él. Y me dijo, síguelo haciendo, no te preocupes. Y ya ahí no volví a celebrar la misa en Santa Teresa Jornet. Y así surge entonces una misa que es tan hermosa cada mañana en la parroquia a las 7 de la mañana. Así empecé yo mi devoción a San José. Bueno, ¿qué podemos decir de San José? Mire, lo primero que tenemos que señalar es lo siguiente. La Biblia no es un libro donde usted tiene que ir a buscar todos los datos, son catequesis. Y quizá el silencio, lo poco texto que tenemos de San José, no quiere decir que su persona no fue importante y determinante para la comunidad primitiva. Tampoco hay tantísimo texto de la Virgen María. Esos silencios, porque los evangelios son catequesis de la comunidad primitiva, esos silencios son de un valor inconmensurable, es decir, no había que explicar nada sobre San José. Ahora bien, cuando usted toma los pocos versículos que tenemos, como lo vamos a hacer aquí en esta reflexión, nos vamos a dar cuenta la riqueza, la profundidad, el hombre de Dios que fue este caballero. Ahora bien, sí le digo a todos los que están conectados que los personajes bíblicos no están puestos al azar en la Biblia, son una llamada para cada uno de nosotros. Porque lo que San José se convierte para nosotros es un paradigma de la fe. Entonces, no es solamente saber datos de San José, querer a San José, admirar a San José, eso es lo fácil. Lo importante es nosotros permitir la obra de Dios en nuestras vidas como lo hizo San José. Y esa es la grandeza. Entonces, mi objetivo en esta tarde es que tanto ustedes como yo, San José se convierta en una fuente de inspiración para que todos nosotros podamos ser hombres y mujeres al servicio de Dios. ¿Qué datos podemos tener de San José? Primero, que era descendiente de la familia de David.
Eso lo recoge Mateo, que era de Belén, que su oficio era carpintero y que fue elegido por Dios para ser esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Eso es lo que podemos nosotros encontrar de San José. Vuelvo y le repito, esos silencios en los evangelios no quiere decir que no fue importante para la comunidad primitiva. Es que no había que explicar nada porque la comunidad primitiva tenía claro la grandeza de este hombre. El segundo punto de la meditación es San José y la Iglesia. El Papa Pío IX lo declaró patrono universal de la Iglesia y es por eso que se cumple en este año 150 años de esa proclamación. Y entonces el Papa Francisco determinó que este año sería el año de San José y lo hizo con un documento pontificio, con una carta apostólica, por lo cual yo les recomiendo a ustedes que estudien este documento que el Papa con tanto cariño, de una manera sencilla como es él y práctica, nos ha presentado al glorioso San José. Otro papa que hizo referencia a San José fue Pío XII. Lo presentó como patrón de los trabajadores y San Juan Pablo II lo puso como custodio del Redentor. El Papa Francisco, como le digo, declaró el año de San José al cumplirse los 150 años de ser declarado patrón universal de la Iglesia. El pueblo pone a San José como el custodio de la buena muerte. Y no hay santo en el santoral que no hayan sido devotos de San José. Yo creo que la que marca y la que hace que la Iglesia redescubra, no voy a decir que ame a San José, porque la Iglesia siempre ha amado y ha valorado a San José, porque no es posible hablar de Jesús sin hablar de San José, pero sí una santa fue, podríamos decir, el detonante para que la Iglesia y los teólogos empezaran a reflexionar sobre este gran personaje. Y esa persona fue Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, ella dice que lo tomó como abogado, e incluso consagraba a todas las fundaciones que hacía a San José. Y ella cuenta en su memoria que cuando quería hacer un convento nuevo, un monasterio nuevo, y no tenía los chavos, enterraba a San José, hasta que aparecieran los chavos. Y siempre logró ella sus objetivos, el de hacer su monasterio. Y es ella la que hace con su... Ella no hace teología sobre San José, ella despierta, suscita y transmite la fe, y ella va a decir que no hay cosa que ella le haya pedido a San José, que San José la haya defraudado. Entonces yo creo que es una santa que marca la teología y la espiritualidad de San José. Me viene a mí a la memoria, Don Bosco fue devotísimo de San José, San Antonio María Claret, San Escribá de Balaguer, en fin. Y tenemos un papa devotísimo a San José. El papa tiene una imagen que después yo la busqué y la tengo también en mi casa, que es San José durmiendo, ¿no? Y entonces un día le preguntaron al Papa Francisco que cómo él puede dormir tranquilo con tanto problema de la iglesia. Entonces él enseñó que él cuando tiene un problema y se va a acostar, escribe un papelito y lo pone debajo de San José. La imagen es San José durmiendo, ¿no? Y él dice que San José lo ha ayudado a él siempre, ¿no? Pasemos ahora al segundo punto de la meditación. ¿Qué dice la Biblia
de San José. Voy a recorrer algunos textos que nos podrían ayudar para la meditación. La Biblia nos va a decir que fue humilde y carpintero. Mateo 13:55. Que era justo. Mateo 1:19. Que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Manifestaba en su ley. Lucas 2:22 y 27. Que Dios le habló por medio de 4 sueños. Mateo 1:20, Mateo 2:13, 19, 22. Que en Belén, su pueblo, vio nacer a Jesús Mesías, que fue testigo de la oración de los magos y de los pastores. Lucas 2, del 8 al 20, y Mateo 2, del 1 al 12. Se admiró de lo que dijeron en el templo Simeón y Ana. Lucas 2, 25, 33, Lucas 2, del 36 al 38. Cumplió con la ley, fue observante de la ley. Presentó como buen judío a Jesús en el templo y ofreció las ofrendas, Lucas 2, 22, y demostró su fidelidad y el cumplimiento de ser custodio de Jesús cuando Jesús se le pierde y él lo encuentra en el templo hablando con los doctores de la ley. Lucas 2, 41. Yo quisiera darle más énfasis a esta meditación al tema de la obediencia de San José. ¿Por qué? Porque mire, la vida cristiana no es simplemente conocer quién es Jesús. Ustedes ven en el Evangelio de hoy, los demonios, Jesús no lo dejaba hablar, porque ellos sabían quién era Jesús, ¿no? Pero los demonios no se convirtieron. Entonces, la vida espiritual se mide no por el conocimiento del intelecto, que es fundamental, importante, sino por el sometimiento a la voluntad de Dios. Es decir, la grandeza de un cristiano no es simplemente decir yo soy cristiano y aceptar a Jesucristo como mi Salvador y Redentor, que frecuente los sacramentos, todo eso es bueno, pero es la obediencia a Dios, el sometimiento a Dios, lo que hace que uno diga, ahí hay un hombre que ha sido tocado por Dios. Nos ponemos entonces de acuerdo, me gusta siempre ponerme de acuerdo con una definición sobre la obediencia. ¿Qué es obedecer a Dios? Pues bien, la obediencia a Dios se podría definir como el cumplimiento diligente, sumiso, sin estar exento del sufrimiento del querer de Dios. Me estoy distrayendo un poco con el manejo del mouse aquí. Vuelvo otra vez. Me perdonan porque no estoy acostumbrado a esto, ¿no? La obediencia, decía, que se puede definir como el cumplimiento diligente, sumiso, no exento de sufrimiento del querer de Dios. Esa es la obediencia. Es decir, la obediencia es hacer lo que Dios diga, como Él lo diga, en el tiempo que Él lo diga y de la forma que Él lo diga. La obediencia a Dios es una de las expresiones del amor a Dios. Usted puede decir que ama a Dios. Si me ama, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, guardarán mis mandamientos, cumplirán mis palabras. Entonces, la obediencia a Dios es expresión, manifestación
del lugar de Dios en nuestras vidas. La obediencia a Dios es el cumplimiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. La obediencia a Dios es una expresión de que todo mi ser, de que toda mi vida está al servicio de Dios. Entonces, yo creo que en la pastoral, nosotros los sacerdotes, en el acompañamiento espiritual de la comunidad, tenemos que ayudar que todo el mundo pueda decir como la Virgen: he aquí la esclava del Señor. Y entonces vamos a ver que San José no dice nada, sino que hace cosas. Porque acuérdense de aquel pasaje donde manda el padre a dos de sus hijos al campo a trabajar. Uno dice que sí enseguida, pero no va. Y el otro dice que no y después va. Y entonces vemos que la obediencia no es un discurso, es un acontecimiento de vida. La obediencia se va manifestando en el quehacer diario. Incluso decía San Antonio María Claret que el misionero se conoce por la obediencia. Que el misionero se conoce por la obediencia. Y si hay alguien que es prototipo de obediencia, es San José. Vamos a ver ahora esta tercera parte de la meditación. Cómo San José no tiene un discurso sobre la obediencia, sino que vamos a ir buscando desentrañar en los textos bíblicos cómo San José va haciendo la voluntad de Dios. El primer signo de la obediencia de San José es que él cambia sus planes. Cambia sus planes. Cambia su parecer. Ya él tomó una decisión, dice el texto, de repudiar a María en secreto. Y en Mateo 1:19, versículo 20, dice que deseaba repudiarla en secreto. Ya él había tomado una decisión. Pero, ¿saben qué? En Mateo 1:20 vemos cómo San José, acogiendo y poniendo en práctica lo que Dios le pide a través de los ángeles, del ángel, él cambia su parecer y asume el querer de Dios. Esa es la obediencia. Cuando yo soy capaz de cambiar mi parecer para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Mateo 1:20? José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y aquí hay un dato de la obediencia, porque la obediencia es un acontecimiento de fe. Esa es la obediencia. Sí. Para el cristiano no es la obediencia de un militar, de un trabajo, no. San José es un místico. San José es un hombre del discernimiento, un hombre que es capaz de distinguir sus pensamientos de los pensamientos de Dios. Y él, sin titubear, acoge a María por mujer, y empieza a protegerla y a cuidarla. Otro texto que muestra la obediencia de San José es que él le puso el nombre a Jesús. Es decir, en Mateo 1:25, y le puso por nombre Jesús. Es decir, el ángel le dice: ponle por nombre a Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Pues él no le puso Juan ni Pedro, no. Hizo lo que el ángel le dijo. Esa es la obediencia. Hacer lo que Dios quiere, como Él quiere y de la forma que quiere. Esa capacidad que yo pueda echar a un lado mis emociones y la presión social,
Porque incluso José, podríamos decir, a nivel humano, iba a quedar muy feo delante de la sociedad. Y él fue tan justo que ni quiso poner en entredicho y en riesgo la vida de María. Y entonces él acoge a María, le pone el nombre que le indica el ángel, le pondrá por nombre Jesús. Y Mateo, de una manera tan sencilla y tan, dice, y le puso por nombre Jesús. Es el versículo 25, una sola expresión de la obediencia de este hombre. También él obedece a Dios tomando a María por esposa. En Mateo 1:24 dice, despertándose del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había indicado, tomó consigo a su mujer, tomó consigo a María. Y esta es la grandeza de San José. Él es capaz de echar a un lado sus emociones, de echar a un lado sus deseos, de ser capaz de renunciar a lo que ya él había pensado para colocar en su corazón el querer de Dios. Otro de los signos de este hombre sometido a Dios, varón de Dios, obediente a Dios, es su huida a Egipto. Mateo 2:13. El ángel se le aparece en sueño a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño Decía y a su llamar y yo madre decía que no. y huye a Egipto. Volvemos aquí. La obediencia hace que uno se desinstale. Si ustedes ven, José va mostrando su obediencia en esos movimientos que va haciendo, que le trae sacrificio. Entonces, es capaz de cruzar el desierto para salvar, para preservar la vida del niño. Pero estando en Egipto, no sabemos cuánto tiempo duró en Egipto, vuelve el ángel y le interrumpe y le dice, levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Mateo 2:19. Y él, como el pueblo de Israel, como Moisés guiando el éxodo, vuelve a la tierra de Israel. Y dice el texto, él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró a la tierra de Israel. Eso como que cuando estaba estudiando el texto, como entrando a la tierra prometida, ¿no? Pero ya llevando en sus manos al Mesías. Otro texto que expresa la obediencia de San José es Mateo 2:22. Él se estableció en Nazaret por obediencia. El texto dice, y avisado en sueño, se retiró a la región de Galilea. Si ustedes ven como José, la obediencia siempre es el resultado de escuchar a Dios. Por eso decía la Madre Teresa de Calcuta, Dios solamente se revela en el silencio. Y vemos aquí un hombre que es curtido en la escucha de Dios. Y no solamente curtido en la escucha de Dios, es un gran hombre lleno del Espíritu, capaz de discernir, de identificar el deseo de Dios. Vete a Egipto, regresa de Egipto, vete a la tierra de Galilea. Si ustedes ven cómo San José se va moviendo, no por capricho, sino para cada día ir haciendo la voluntad de Dios. El cuarto punto de la meditación es el siguiente. ¿Qué puede enseñarnos San José a los cristianos del siglo XXI?
Sí, ya vimos la gran obra de San José en las Sagradas Escrituras, los textos que los evangelistas nos ofrecen. Ahora, mirando esos textos, ¿cómo a usted y a mí, cristianos del siglo XXI, que nos toca testificar a Jesucristo en una sociedad, en un mundo que le está dando la espalda a Dios, en un mundo que se puede cumplir lo que dice Jesús: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí? En un mundo donde, como he dicho en muchísimas ocasiones, la increencia, el ateísmo ha entrado a nuestras casas, ¿no? Y donde hoy la desobediencia a Dios es un derecho. Es decir, nuestros políticos legislan en contra de Dios. Y hoy la desobediencia a Dios es un derecho. Y yo creo que hoy los cristianos tenemos que recuperar y pagar el precio de la obediencia como lo hizo San José. Es en ese sentido que quisiera que contempláramos la persona de San José. Y yo, con mi deficiencia, con mis pecados, soy un pecador, ando buscando la santidad, estoy en un proceso de conversión, deseoso de ser obediente a Dios. Mi patrón, San Antonio María Claret, dice que el misionero se conoce por la obediencia. Luego, entonces, eso tiene que estar, hablar de la obediencia, eso es hablar de mi propio ser, porque eso tiene que estar ligado a mi manera de seguir a Jesucristo. Esta parte, más bien, es de las meditaciones que yo he aprendido de San José. Y quisiera compartirla con ustedes. Ya esto es más personal y quisiera que ustedes la reciban y espero que sean de provecho como son de provecho para mí. ¿Qué es lo primero que me enseña San José? Que el amor a Dios no es un discurso, no es un sentimiento, no es una emoción, es una vida entregada. San José me enseña que amar a Dios, amar a Jesús, amar a la Virgen, se muestra obedeciendo a Dios, se muestra por las acciones, se muestra por el sacrificio, se muestra por la confianza en Dios. Si hay algo que nosotros debemos cultivar y que San José nos inspira, es la confianza en Dios. Como San José, me encanta, él no pregunta, él no dice, él no señala, él no pone condiciones, él se entrega. Él se entrega sin decir nada. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios nos pide algo y siempre estamos regañando, siempre estamos negociando con Dios, siempre estamos poniendo condiciones, siempre estamos evitando el sufrimiento, siempre queremos que las cosas acontezcan como yo quiero? San José es capaz de sacrificarse por Dios. San José es capaz de confiar en Dios, pero sobre todo no se puede entender la vida de San José sin algo que lo distinguió: la docilidad al Espíritu Santo. Es decir, porque es el Espíritu que hace el Espíritu Santo, está en el alma de San José, para que San José pueda hacer la obra de Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente: hacer posible que usted y yo hagamos la obra de Dios. San Pablo va a decir que nadie puede decir Jesús es el Señor si no tiene el Espíritu Santo. San José me inspira que la vida cristiana es estar al servicio del plan redentor de Dios, que es la salvación del mundo. Y eso es fundamental. Es decir, San José lo que busca es que el plan redentor de Dios, que se va a materializar, se va a realizar en la persona de Cristo, se haga realidad. Entonces, una de las cosas que muchas veces nosotros en la vida espiritual se nos olvida
es que yo tengo que preocuparme por mi salvación y la salvación de los demás. Eso nos lo enseñó muy bien San Antonio María Claret. Procurar por todos los medios posibles nuestra salvación y la salvación de los demás. Y San José lo que estuvo fue al servicio del plan salvador de Dios. Pero él fue capaz de ponerse al servicio del plan redentor de Dios porque él sabía que tenía en sus brazos al Mesías, al Salvador. Le pondrá por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya la persona de San José nos lanza una pregunta. ¿Yo quiero ser salvado? ¿Yo he recibido a Jesucristo como mi Salvador y Redentor? ¿Me preocupo yo de custodiar mi salvación? ¿Velo yo, deseo yo la salvación de los demás? ¿Usted es indiferente al pecado de los demás? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, decir que yo creo en San José, decir que San José es fuente de inspiración, es pedirle y decirle a Dios, Señor, tú puedes contar conmigo para la salvación del mundo. San José nos desafía y nos desinstala, porque mucha gente quiere una espiritualidad intimista, y ese es el peligro de las redes sociales, cada quien cómodo en su casa. Esas palabras del Papa Francisco, salir a hacer lío para la calle, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, San José nos invita a que usted y yo estemos dispuestos a colaborar con Dios en la obra de salvación. ¿Cuántos dones, cuántos talentos, cuánto tiempo perdido en nuestras casas? Es verdad, ahora mismo no podemos salir, pero miren, la oración, decía San Antonio María Claret, que el primer medio para la misión es la oración. La oración. Cuando nosotros empezamos a hacer una oración misionera, ¿qué quiere decir esto? Porque muchas veces nosotros rezamos, pero una oración egoísta, buscando la protección de Dios para mi familia. Incluso una oración interesada, porque muchas veces no pedimos la conversión y el arrepentimiento de nuestros seres queridos. Entonces, la gran misionera Santa Teresita del Niño Jesús fue una monja de clausura, pero ella hizo de su oración de intercesión procurar la salvación del mundo entero. Entonces, San José estuvo disponible al plan salvífico de Dios. También San José me inspira a poner los planes de Dios por encima de nuestros planes. Y ahí sí es difícil, porque cada uno de nosotros tiene su plan, tiene su agenda. San José tuvo el deseo de repudiar a María en secreto, pero fue capaz de echar a un lado sus deseos, sus principios, su orgullo, su yo herido, el qué dirán, lo echó a un lado para que los planes de Dios se hicieran presentes en su vida. Y hoy usted y yo hemos podido tener un encuentro personal con Jesucristo, hemos podido sentirnos lavados y transformados por la sangre del Cordero, podemos recibir a Jesucristo todos los días en la Eucaristía, recibir a Jesucristo en el sacramento de la reconciliación, a través de los sacramentos, a través de la iglesia. Detrás de eso está el silencioso San José, que custodió a José, a María y a Jesús, y lo protegió. Entonces, usted coloca los deseos de Dios, los planes de Dios por encima de lo suyo. Esa es una tarea pendiente. En ese sentido, San José me inspira a ser una persona
disponible para Él. Pero mire, San José me inspira en la quinta invitación a un servicio discreto y humilde en el servicio de la iglesia, sin protagonismo. Ahí es un problema porque vivimos en un mundo de la apariencia. Santa Teresa de Ávila dice que hasta en los pucheros podemos servirle a Dios. Esa discreción de San José, ese silencio de San José, ese estar en un segundo plano, ser segundo, como que nos han programado para buscar los primeros lugares, los primeros puestos, los reconocimientos. No. En eso no cabe en la vida de San José. San José muestra con su vida que lo único que le interesa es la gloria de Dios. San José me inspira a ser una persona de silencio y de oración. Y eso es algo que estamos nosotros cultivando en la parroquia Santa Cecilia. La vocación de la oración, de adoración. Hacer silencio. Hacer hombres y mujeres de oración. Y yo creo que ahí nosotros en la parroquia tenemos que hacer lugares de oración. Yo recuerdo una vez un sacerdote, me acuerdo como ahora, confesándome en un convento de clausura en Puerto Plata, el convento de la Visitación. Él me decía, sé un hombre de oración y lo demás lo va a hacer Dios. Todo eso que José hacía, esa docilidad, ese no preguntar, ese no poner, podríamos decir, obstáculo a Dios, era porque era un hombre que había pasado horas con el Señor. Horas con el Señor. Y ese es un peligro también de los medios de comunicación que nos quitan tiempo para orar. Nos quitan tiempo. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a leer el periódico, a mirar su Facebook, a darle seguimiento a WhatsApp, sus películas y de Netflix, en fin? Pero ¿cuál es el tiempo que usted le dedica al dueño del tiempo? Si San José tuvo esa docilidad, es que ese hombre pasó muchas horas en silencio, dejándose penetrar por el misterio del amor de Dios. San José me ayuda y me inspira a asumir con alegría el cumplimiento de la voluntad de Dios, que muchas veces pasa por el sufrimiento. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Muchas veces nosotros, cuando vamos descubriendo la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios muchas veces se complica. Incluso el otro día alguien fue a hacer un discernimiento conmigo. Entonces me dice, mire padre, vengo a consultarle porque fui a hablar con un sacerdote y él me dice que esto está muy complicado y entonces ese no es el querer de Dios. Yo le dije, bueno, yo difiero de ese sacerdote. Porque si usted agarra la Sagrada Escritura, cuando lleguemos al cielo se lo vamos a preguntar. Pero decía Santa Teresa que Dios escribe recto en líneas torcidas. Siempre Dios, cuando quiere hacer su voluntad, nos manda para el desierto. Nos manda a cruzar al desierto. San José lo tuvo que cruzar 2 veces, el desierto. Y sería interesante que ustedes un día de esto busquen en la Biblia cuántas veces María cruzó el desierto para hacer la voluntad de Dios. Entonces, San José me inspira a no tener miedo ante los sufrimientos que acarrea hacer la voluntad de Dios. Además, San José me inspira también a cuidar el tesoro de Jesús y de María. Los dos corazones. Es decir, a nosotros se nos dio una fe. Usted ha recibido a Jesús como su Salvador y Redentor. ¿Qué usted hace
para que esa fe, esa relación con Jesús crezca, se desarrolle. Porque dice Pablo, llevamos este tesoro en vasija de barro. ¿Cómo José cuidó a Jesús y a María? ¿Cómo usted cuida el tesoro de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Yo me imagino, no está en los evangelios, que José pasaba noches enteras sin dormir, me parece, contemplando al Mesías. ¿Cuántos quisieron tener en sus brazos y ver lo que José tuvo delante de él? Mis queridos amigos, ¿usted cuida su fe? ¿Usted cuida su relación con Dios? ¿Usted cuida su relación con Jesús? ¿Usted cuida su relación con el Espíritu Santo? ¿Usted cuida su vida sacramental? ¿Usted la cuida? ¿Usted la cuida? Ese es el tesoro. Es lo mejor que te ha pasado. El poder conocer a Jesús. El poder sentirte hijo de Dios. El poder tener en tu corazón al Espíritu Santo con sus dones es lo mejor. Usted puede decir como San Pablo, todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Jesucristo. Esa es una pregunta que me hace San José. Y San José me inspira a ser disponible para colaborar con Dios en su plan de salvación. A mí no me gusta este estilo de evangelización, pero me estoy sacrificando, lo estoy haciendo y lo hago con amor, lo hago con sacrificio, ¿no? Pero lo hago. Hubiese yo querido que esto estuviera en la tranquilidad de mi parroquia, pero no fue posible. Bueno, pues dada la circunstancia, porque San José nos ayuda a aceptar la realidad tal cual es. Eso es importante. Y eso nos enseña San José, a aceptar la realidad tal cual es. San José me inspira a ser una persona de discernimiento, es decir, que con la ayuda del Espíritu Santo discernir en la vida cotidiana la voluntad de Dios y conocida la voluntad de Dios, ejecutarla y ponerla en práctica. Yo creo que este Papa Francisco, lo vamos a recordar también, porque él como buen jesuita es el hombre del discernimiento. Quizás también nosotros los sacerdotes en el trabajo pastoral nos falta ayudarlo a ustedes a esta espiritualidad del discernimiento. Porque el discernimiento lo que busca es que usted sepa echar a un lado lo que es sus pensamientos, sus emociones, sus proyectos, para que colocar el plan de Dios. Y San José es maestro del discernimiento, maestro del discernimiento, ¿no? Él vete a Galilea y se va por allá. En fin, ¿qué lugar tiene usted en el discernimiento, no? Hay en YouTube un montón de talleres sobre discernimiento, o si no, llámense a los jesuitas, al Amber, Padre Amber, para que le dé un taller, tóquenle la puerta a los jesuitas, que son un montón ahora, y díganle que le enseñen el arte de discernir, y díganle a sus párrocos que les enseñen el arte de discernir. Hay muchos materiales en YouTube, hay muchos materiales en las Paulinas, ahí el anuncio, ¿no? No se olviden, en mi país, en Santo Domingo, había un adagio que decía, los libros no muerden. Entonces, tenemos que entrenarnos en el discernimiento. Otra cosa que me invita San José es a amar al estilo de Dios, sin deseo carnal, un amor puro, desinteresado, no mediado por la sexualidad. Vivimos en un mundo tan sexuado que ver que un hombre y una mujer puedan ser amigos sin desearse, sin tener otro interés. El don de la amistad
por Dios y para Dios. Entonces yo creo que eso no me lo enseña San José. Y yo creo que en un mundo tan sexual, esta manera de amar, cómo San José fue capaz de amar a la Virgen en su estado puro, respetando el plan de Dios en su vida. Nos falta mucho a todos, ¿no? Y que nosotros podamos amarnos los unos a los otros al estilo de Dios. Otra cosa que me inspira San José, ya estamos acabando, es poner la familia al servicio de Dios. Poner la familia al servicio de Dios. Muchas veces en la familia, lo que organiza o conforma la familia es el trabajo o los planes personales. Si vemos en la familia de Nazaret, tanto José como Jesús y como María, los tres estaban al servicio de Dios. Vivieron para Dios. ¿Cuánto nos falta en nuestra familia desde que son pequeñitos hacerle tomar conciencia de que la familia está al servicio de Dios? Y este es un tema, miren, yo en mi parroquia cedo muchas cosas, pero si hay algo que yo no cedo tan fácil, son las catequesis a los que se van a casar. Y yo, por ejemplo, no caso a nadie si por lo menos 6 o 7 meses no me encuentro con ellos. Y si veo que no dan, y entonces, una de las cosas que poner la familia al servicio de Dios. Eso lo inspira San José. Y San José nos inspira, o me inspira a mí, a no tenerle miedo a la muerte si María y Jesús están conmigo. Y hoy la primera lectura de la carta a los Hebreos va a hablar de eso, que Jesús venció al administrador de la muerte, ¿no? Y entonces San José es el patrón de la buena muerte. Y decía el Papa Benedicto XVI que nosotros le tenemos miedo a la muerte porque nosotros, después de pasar una vida plena, con éxito, familia, talento, perdernos en la nada, eso nos aterra. Pero también dice el Papa Benedicto, el emérito, que le tenemos miedo a la muerte por el temor al juicio de Dios. Hay un icono precioso, una pintura preciosa, viejo San José en la cama, muriendo, pero teniendo a María y a José, a María y a Jesús a su lado. Yo decía en la misa de esta mañana que yo le pido, tengo una intención siempre a Papá Dios, que no me haga hacer el ridículo al final de la vida, que no me haga hacer el ridículo, es decir, que yo que he anunciado la resurrección, que creo en la vida eterna, que en ese momento que la muerte no es más que un abrazo, fundirnos, regresar a la casa del Padre, que yo he predicado lo que dice y que lo creo, lo que dice Pablo, que ojo humano no ha visto lo que Dios tiene reservado y que al final yo haga el ridículo. Yo me esté muriendo de miedo a la hora de la muerte. San José tuvo la suerte de tener a María y a José. Pero usted y yo vamos a tener la suerte de tener a Jesús, de tener a María y de tener a San José. Y de tener a San Miguel Arcángel en ese momento, ¿no? Porque incluso lo dice Santa Teresita del Niño Jesús, en el momento de la muerte hay que orar mucho porque el diablo tienta mucho a los moribundos, ¿no? Entonces, San José me inspira y ha inspirado a la tradición de la Iglesia a no tener miedo a que la vida se acaba, porque nos vamos a la casa del Padre y sobre todo por la certeza de la compañía
a quienes vamos a tener. Tener a Jesús, a María y a San José y a San Miguel ahí para que con su espada saque todos los demonios que quieran perturbarnos en ese momento. Y por último, mi querido amigo, San José es fuente de inspiración para que ningún niño se quede sin padre. Yo creo en la adopción. Y San José puede ser el patrón de los niños adoptados o de los padres que quieren adoptar. Hay tantos niños en los hogares esperando una familia. Y San José es fuente de eso. San José amó, quiso en estado puro a Jesús. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios tienen casa de 3 o 4 habitaciones vacías? Tienen recursos económicos, son personas de fe. Y hay montones de niños esperando que alguien le abra las puertas de su casa. Así que también en este año, ustedes y yo intensifiquemos la oración para que San José toque los corazones de esas personas que por razones no han podido tener hijos, para que le abran las puertas de sus hogares a esos niños que están esperando. Y por último, San José me inspira a cuidar mi vida interior. San José es el patrón de la vida interior, que nos enseña a sufrir, a callar, a confiar en Dios y estar siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Bueno,